La pregunta, por lo tanto, en el versículo 17, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y vemos que esta pregunta va a estar también muy presente en las preocupaciones de los movimientos y grupos judaicos del tiempo de Jesús, como Qumran, por ejemplo, o la respuesta que ¿qué hay que hacer para entrar en la vida eterna? Entonces ellos decían, pues hay que formar parte de la comunidad de Qumran, porque si no, no entras en la vida eterna. O el pueblo judío, para entrar en la vida eterna, ¿qué hay que hacer? Hay que formar parte del pueblo de Dios. O para nosotros, ¿qué hay que hacer para entrar en la vida eterna? Se ha dicho, ¿verdad? Pues hay que formar parte de la Iglesia Católica. Si no se forma parte de la Iglesia Católica, uno no entra en la vida eterna. Bueno, pues son respuestas que se han dado a lo largo de la historia, y algunos siguen pensando así, pero después del Concilio Vaticano II recuerdan que volvemos otra vez a esos polos en los que hay que hacer siempre y no o y o. ¿Hay salvación fuera de la Iglesia Católica? Sí. No. No hay salvación fuera de la Iglesia Católica. ¿El que no pertenece a la Iglesia Católica no se salva? Sí, se salva. Son cosas distintas. Se puede salvar también, aunque no pertenezca de una manera explícita a la Iglesia Católica. Pero no hay salvación fuera de la Iglesia, porque eso es un principio de la salvación que Dios ofrece por medio de Jesucristo en su sacramento primordial, que Jesucristo es el sacramento, que es la Iglesia, que se realiza en los sacramentos. Eso ya no lo hemos explicado todavía, pero eso ya vendrá después, más tarde. Ahora estamos en la experiencia de ser discípulos de Jesús, pero también creo que es importante. ¿Hay salvación fuera de la Iglesia? Dice la Iglesia, Concilio Vaticano II. Yo voy a decir una cosa. Es como el amigo de la amiga dice que ellos están salvos, porque los de la iglesia a la que él pertenece, no sé cuál es la denominación, pero se tuvieron una gran alegata los dos ellos, porque le digo, ¿cómo que tú estás diciendo que estás salvo? Si todos los días cometemos pecados nosotros. Y tú estás diciendo que solo por pertenecer a esa iglesia tú ya estás salvo. Si tú sigues los mandamientos, pues sí, posiblemente. Pero Dios mío, Él dijo que ya, que nosotros los de la Iglesia Católica somos unos, ¿cómo que dijo? No. Estamos todos perdidos y condenados. Sí. Ya, ¿qué le vamos a hacer? Así dijo Él. Pues ya lo dijo Él. Pues mira, yo prefiero escuchar a Jesús que escucharle a Él. Así que, y a la iglesia a la que pertenecemos, que es la Iglesia de Cristo. Pero bueno, esa es otra cuestión. ¿La Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo? Sí. ¿Significa eso que no hay otras iglesias de Cristo fuera de la Iglesia Católica? Sí, hay otras iglesias de Cristo fuera de la Iglesia Católica. No tienen la plenitud de la Iglesia de Cristo, pero sí tienen elementos de la Iglesia de Cristo. Eso es la doctrina del Concilio Vaticano II. A veces nosotros seguimos con esa dualismo, dicotomía entre o esto o lo otro. Y yo les expliqué y les sigo insistiendo, porque a veces, a base de insistir, también nosotros nos vamos dando cuenta que no es o blanco o negro, sino que muchas veces es blanco y negro. Y entre el blanco y negro hay matices. Hay matices que hay. Lo mismo que cuando decíamos, cuando explicábamos el pecado original, el bautismo es necesario para la salvación. ¿Significa el bautismo es necesario para la salvación? Sí. ¿Significa que el que no está bautizado no se va a salvar? No significa eso. Hay que matizar mucho. Por eso es importante que nosotros no hagamos lo que no pertenece a la doctrina de la Iglesia Católica después del Concilio Vaticano II, o sí ha pertenecido siempre. Lo que pasa es que el Concilio Vaticano II lo ha reavivado de nuevo, cosas que a lo mejor en una época nos habíamos olvidado un poquito, lo habíamos hecho de un lado porque insistimos en otro tipo de cosas, y entonces el Concilio Vaticano II ha vuelto a recuperar lo que forma parte de la tradición de la Iglesia
desde los padres de la Iglesia. Es una renovación desde las fuentes, la palabra de Dios, los padres de la Iglesia, la tradición genuina en la Iglesia Católica, y que se ha expresado a través de lo que nosotros reconocemos como aquellos que tienen la autoridad de enseñar lo correcto. Y también los evangelios y también los apóstoles, también Pablo, tenían mucho cuidado en decir que no os den otro evangelio, mucho cuidado en transmitir lo que ellos a su vez han recibido, y esa es la función del magisterio de la Iglesia, es decir, de los obispos en comunión y el Papa en comunión, y nosotros en comunión con ellos, ¿verdad? Eso es lo que llamamos magisterio de la Iglesia, el depósito de la fe que se transmite de generación en generación. Tenemos la misión de custodiarlo, ¿para qué? Para transmitir. Como los apóstoles tenían mucho cuidado en acordarse de lo que Jesús les había dicho, ¿para qué? Para transmitirlo. Primero oralmente, después lo fueron escribiendo. Pero ¿significa que cuando lo escribieron ya se olvidaron? Incluso cuando lo escribieron oralmente, volvía, porque la cultura de entonces era mucho más memoria, o mucho más de aprender de memoria que la nuestra. Hasta nuestros abuelos, ¿sus abuelos no les contaban a ustedes historias de memoria? Sí. Mi abuelo me hacía una vez, cuando yo era niño, entonces una vez mi abuelo se puso a contarme una historia leyendo el periódico. Y empezó a contar la historia de un rey de España, con todas sus anécdotas, con todas sus peculiaridades, con su característica, con su carácter, y lo leía del periódico, y entonces en un momento determinado le digo yo a mi abuelo, pero abuelo, el periódico está al revés. Y dice, que está al revés. De memoria me lo estaba contando. Y una historia larga, con una infinidad de detalles que mi abuelo se acordaba uno tras otro. Mi abuelo no sabía ni leer ni escribir. Y sin embargo, cómo retenía él las historias, que yo ya no me acuerdo de ellas, pero que su generación sí se acordaba. Y las retenía. Cuanto más una cultura que vive de la memoria, y una cultura que quiere mantener su identidad como pueblo desde una historia que le da esta identidad. En este caso, los cristianos, los seguidores de Jesús, ¿a quién o quién les daba a ellos su identidad? Jesucristo. Y por lo tanto, todo lo que Jesucristo hizo y lo que Jesucristo dijo, ellos lo retuvieron y después lo comunicaron. Después lo escribieron en esas 4 versiones que llamamos los evangelios, ¿verdad? Pero hay una tradición escrita anterior, como son las cartas, que también tenían esa finalidad de retener lo fundamental y vivirlo. Las cartas de San Pablo presuponen, no cuenta la historia de Jesús, pero presupone que se conoce la historia de Jesús. En el versículo 18 a 19, a ver Eduardo si lo puede leer ahora, en voz alta, que lo oigamos todos, que después no se le oye. Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno fuera de Dios. ¿Conoces los mandamientos? No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no jurarás en falso, no defraudarás, honra a tu padre y a tu madre. Bien, ahí tenemos los versículos 18 y 19. ¿Que consiste en qué? En la respuesta que da Jesús. Y esa respuesta que da Jesús va precedida de una contraafirmación. Le llama maestro bueno. Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Entonces ya le entra o le hace entrar en una dimensión en la que este hombre tiene que acordarse, de la que este hombre va a tener que acordarse, y vamos a decir una cosa, va a tener que fundamentar lo que Jesús le va a decir en esa respuesta primera que le da Jesús. Solo Dios es bueno. Es como
diciéndole, lo explicaremos más adelante, que su bondad tiene que venir anteriormente de la experiencia de una bondad única y mayor. ¿Cuál es esa? La de Dios. O de otra forma, que la bondad que Él atribuye a Jesús, Jesús la tiene porque es ¿quién? Dios. Porque es Dios. Ahí tenemos las dos caras de la moneda. Si Él le llama maestro bueno, y solamente bueno es ¿quién? Dios. Y Él le va a remitir después a que cumpla ¿qué? Los mandamientos. Pero después los mandamientos, ¿quién los dio? Jesús. Vamos a fijarnos bien. Quédense con esto. ¿Quién dio los mandamientos? Dios. ¿A quién remite Jesús? A Dios que dio los mandamientos. Es decir, al único bueno que nos ha dado sus mandamientos, por eso, porque es bueno. Pero después Jesús se va a permitir el lujo De darlos Él. de dar los suyos, de poner sus condiciones. ¿Y quién puede hacer eso? Solo Dios. Solo Dios. ¿Cómo Jesús va a poner sus condiciones a la altura de Dios? Si no es Dios. Por eso lo que muchas veces hemos dicho, que Jesús o es Dios o es un farsante. No hay otra alternativa. Si niega que Jesús es Dios, me está diciendo que es un farsante. No me está diciendo otra cosa. Me está diciendo que nos ha engañado. Me está diciendo que Él ha pretendido ser quien no es. Porque lo que nos dicen los evangelios es que es Dios. No sé si me estoy explicando. Entiéndame lo que les estoy diciendo. Tan serio es que no tengo otra alternativa. Si Jesús es quien dice ser, y eso lo ha ratificado con la resurrección, ahí vemos el signo de contradicción que vimos el domingo pasado, cuando Simeón le dice que será signo de contradicción y desvelará la intención de los corazones. Porque el que busca la verdad no tiene más remedio desde su libertad, claro que sí, que aceptar a Jesús como Dios y por lo tanto como aquel que tiene que ser Señor de su vida. Ese es un argumento que viene desde la apologética muchas veces y entre los cristianos, que hay algunos que no son cristianos, testigos de Jehová, no aceptan que Jesús es verdadero Dios, ni los mormones tampoco. Y por eso decimos que no son cristianos. El que no reconoce a Jesús como Dios no es cristiano. Simplemente sigue a Jesús como un ser humano, como una persona importante, como alguien que tiene un valor ético, como aquel que me habla de Dios, como un profeta, pero no es Dios. Solo Dios es bueno. Y Dios, que es bueno, nos ha dado los mandamientos. Entonces le pregunta al joven, pongámonos nosotros, ¿el joven cómo está? De rodillas. No se levantó todavía, ¿eh? No, todavía sí. No nos dice el Evangelio que se levantó, ¿verdad? No. Entonces, pónganse en la imagen de ese diálogo de Jesús y el hombre que de rodillas. Es esa intimidad que quiere establecer, o ese afecto, que en Jesús se manifiesta, y hay un verbo que más adelante va a salir cuando se va, porque Jesús dice que lo estaba mirando con amor, lo estaba mirando con amor. Por lo tanto, hay ese afecto que Jesús le está comunicando. Solo Dios es bueno y nos dio los mandamientos. Ya sabe lo que tienes que hacer. ¿Y qué es lo que dice? Le da esos mandamientos, que no los nombra todos, ya lo hemos visto. No empieza a decir, ¿cuáles son los mandamientos? Uno podría esperar, eso los conozco, ¿no? Conoce los mandamientos, Jesús los enumera. ¿Cuáles son? Amarás a Dios sobre todo. Santificará la fiesta. Se le olvidó, Jesús se le olvidó. Jesús, nosotros decíamos que te has olvidado los 3 mandamientos fundamentales que se refieren a Dios. ¿No le diríamos nosotros eso? No. No le diríamos nada más que eso. No, porque él sabía por qué lo estaba haciendo de esa manera. Él sabía por qué lo estaba. Bueno, pues lo tendremos que descubrir nosotros. Pero seguro como ¿Por qué? nosotros somos así. Ay, padre, Jesús, te faltaron eso. Ok.
Padre no, Jesús. Yo Por estoy eso. hablando del Padre. Por eso Jesús, te faltó algo. Sí, le digo. Aquí estamos con Jesús todos, y yo también. Y todos estamos con Jesús y nos preguntamos ¿por qué? Entonces, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no defraudarás, honra a tu padre y a tu madre. Pero ya nos podemos ir preguntando. La manera de conseguir la vida eterna tiene que ver para Jesús, y eso nos lo está diciendo el Evangelio de San Marcos, con nuestra relación con los demás. Con nuestra relación con los demás. Con el cómo nos portamos con los demás. Y repito, yo aquí ya sí empiezo a ver que para Jesús las obras son importantes, no solamente la fe. Sí que muchas veces ha dicho crees, recuerdan al epiléptico, ¿no? Que le dice al Padre, ¿cómo que si puedo? Todo es posible para el que tiene ¿qué? Fe. La fe. Yo tengo fe, pero dame la fe que me falta. ¿Le recuerdan la súplica que le hizo el padre del niño epiléptico a Jesús? ¿Quién más le dio una adhesión de fe probada también por Jesús, que le pidió esa adhesión de fe? ¿Quién? ¿Quién se acuerda? En el Evangelio de San Marcos. El niño que estaba endemoniado. El epiléptico, eso ya lo hemos dado. Él, aquí todavía no. ¿A quién aparece? ¿Su La dado mano no mujer que aparece aquí? padecía de 12 años, ¿Cómo? que padecía la mujer de 12 años de hemorragia. Sí, pero aquella tampoco fue la fe. ¿Quién me ha tocado, no? Sí, Pero no le pide la fe. ¿A quién le pide la fe? Fue el Señor que fue a pedirle ayuda Para su Hija, Para su que hija. venía con la escena de la hemorroísa, ¿recuerdan? La mujer que sufre los flujos de sangre. ¿A qué otra mujer le hace ese juego de la fe? Y que tu fe, La que le toca la mujer sirofenicia, ¿recuerdan? La mujer sirofenicia que le va a decir a Jesús también, perfecto, deja a los, primero a los hijos comer, dice sí, pero también los perros comen, los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y Jesús va a alabar su fe, su fe. Es importante para Jesús la fe, es el primer paso. Aquí, solo Dios es bueno. Hay que creer en su bondad, en primer lugar. Pero cuando le pregunta sobre la vida eterna, dice, en primer lugar, creer en la bondad de Dios. Pero ahora le dice, si quieres, conoce los mandamientos. Entonces ahí les da, ya tienes cómo conseguir la vida eterna, también las obras son importantes. Jesús pone una exigencia ética, de comportamiento. Tenemos que hacer, comportarnos de una manera determinada, moralmente hablando, éticamente hablando, y ese comportamiento ético tiene que ver con quién, con el prójimo y el respeto de su dignidad. Ya lo desarrollaremos. En 10:20, ¿quién puede leer 10:20? El hombre le contestó, maestro, todo esto lo he practicado desde muy joven. Maestro, y ahí tenemos la respuesta del hombre rico. ¿Qué es lo que ha hecho el hombre rico? cumplir los mandamientos. Desde joven, cumplirlo. Él tiene la conciencia de ser un hombre justo. Ya, lo que tú me dices, yo ya lo he hecho. A él ya no le preocupa, ya le bastaría esto, ¿no? Ya se acabó, pero sin embargo la escena no acabó aquí. Ya le respondió, pero ahora le toca a Jesús. Y ahí es que vemos, Jesús le responde. Podríamos decir, bueno, ya está, ya ¿por qué no lo mandas? Bueno, ya está, ya lo cumples, ya te puedes ir, tranquilo. ¿No? Yo le podría haber dicho, vete en paz. Y sin embargo, Jesús no lo deja tranquilo. Sino que ¿qué es lo que hace Jesús? Versículo 21. Una cosa te falta. Ve, vende cuanto tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Después, sígueme. Muy bien. Pues ahora Jesús le pone como un mandamiento que ya no es mandamiento, sino que es como una condición del seguimiento.
Es como una condición de discipulado, algunos lo han llamado, no es un mandamiento, sino que es un consejo. Es lo que se llama, dentro de la tradición de nuestra iglesia, los consejos evangélicos. Y uno de ellos es el de pobreza, otro es el de castidad y el otro será el de obediencia. ¿Y quién vive eso dentro de nuestra iglesia? ¿Los llamamos? No, los sacerdotes no hacemos voto de pobreza. No. Los religiosos, las congregaciones religiosas, los religiosos que se consagran con una consagración especial, siguiendo los consejos evangélicos en un carisma determinado que Dios ha dado a un fundador, que congrega un grupo de seguidores para formar esa congregación religiosa en torno a un carisma que suele estar ligado también a una visión específica, a una necesidad particular. Muchas veces el carisma es más amplio que la obra que ellos realizan, pero también ellos, eso es lo que se llaman, están viviendo los consejos evangélicos. Por eso algunos han dicho que Jesús le pide un seguimiento especial a este joven, pero este joven le va a decir, perdón, y sigo diciendo joven. No lo tengo metido dentro. Es que se ve que son los jóvenes los que toman este tipo de decisiones al principio, ¿no? Cuando uno ya está maduro y dice, ya no, ya Dios que me va a pedir eso, que deje la riqueza, pues también se lo ha pedido a personas más adultas, dentro de la historia. Entonces, vamos al último versículo para ir aterrizando cuál es la reacción. Pero ¿cómo se lo pide Jesús? ¿Se lo pide así como una exigencia? No. ¿Qué es lo que le dice? Lo mira Con cariño. con ese movimiento de amor, movido por el amor, movido por el amor. Cuando Jesús llama siempre a los discípulos, también los vio que estaban, ¿verdad? Y le dijo, sígueme. Cuando convocó a los 12, ¿qué es lo que les dijo? Llamó a los que Él quiso, a los que Él amó. También no es un querer arbitrario o caprichoso, ¿no? A lo que Él quiso, a este quiero y a este no quiero, no. Es fruto de su amor, fruto de su amor. Y eso es importante. Por eso Dios solo es bueno, pero su amor se refleja a través de ¿quién? De Jesús. Y esa bondad de Dios ahora también la va a manifestar Jesús. Y la va a manifestar Jesús mirándolo y movido por amor, mirándolo con amor. Una cosa sola te falta. ¿Y qué es lo que le pide ahora? Ve, vende todo cuanto tienes, dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Vamos a verlo, ¿verdad? Le dice, sí, tendrás un tesoro en el cielo. Tendrás un tesoro. El seguirlo le va a hacer que acumule un tesoro. ¿Dónde? En el más allá. En el más allá. Pero ahora en el más acá, ¿qué tienes que hacer? Ven y sígueme. En el más acá tienes que venderlo todo, dárselo a los pobres. Hay algo, hay un compromiso con esta historia. Hay un compromiso con este mundo. Hay un compromiso con los demás que va más allá de una ética universal. Es algo que va ligado al ser discípulo de Jesús. Porque va camino de Jerusalén y Él está invitando a seguirlo. Recuerda que al endemoniado de Gerasa, que le dijo, cuando él quería seguirlo, ¿qué le dijo Jesús? No a todos les pidió lo mismo. ¿Significa que el endemoniado de Gerasa no era su discípulo? Posiblemente sí, ¿por qué no? Si lo curó, lo liberó, ¿para qué lo liberó? Pero a lo mejor él se tenía que quedar en otro sitio a dar testimonio, ¿no? No necesitaba seguir a Jesús de la misma manera. No a todos, o no todos siguen a Jesús de la misma manera. Vamos pensando en esas cosas, porque a veces absolutizamos un texto y nos olvidamos de otros episodios que nos pueden dar otros caminos, otros posibles caminos dentro del Evangelio, en el seguimiento de Jesús, y que a veces nos olvidamos de ellos. El hombre rico, ¿qué es lo que hace? Ya lo dijo joven. El endemoniado de Gerasa fue Jesús que le dijo que no, y a este hombre es él el que dice que no. Entonces, ¿cómo se va? Triste, cabizbajo, entristecido, se marchó apenado.
se fue la luz. Y también la pantalla que ya no la vamos a poner más. Así que se quedó, como dice el Evangelio, la luz no está puesta el domingo, ¿verdad? La luz no está puesta para ponerla debajo del ceremín, sino para que alumbre a todo lo de la casa. Y se ve que este hombre se va entristecido y sin luz. Y vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal pierde su función, entonces no está hecha nada más que ¿para qué? Para que la tiren y la pisoteen. Parece que eso es lo que le pasa a este hombre. Se quedó sin sabor y sin sabiduría, porque se fue entristecido, no fue capaz. Pues métanse en la escena y la semana que viene seguimos con este texto. Entonces ahora vamos a esa controversia del hermano Eduardo, pero que sea una controversia buena. A ver, un momentito. La misma versión que tienen ustedes, que dice, ¿por qué me llamas bueno? Y aquí viene la controversia. Nadie es bueno fuera de Dios. No sé cómo tengan ustedes, ¿verdad? Nadie es bueno más que Dios, ¿verdad? Ahí dice eso, fuera de Dios, ¿ve? Es una interpretación. Y la interpretación nos invita a entenderlo que de esta manera, que le está diciendo, como invitándole a que entre en el grupo de los buenos. Dice, nadie es bueno fuera de Dios. Y le está dando los mandamientos que entornan hacia lo que le ayuda a poder amar a Dios sobre todas las cosas, amar a su prójimo como a sí mismo, porque el repartir las cosas viene siendo, deja todo lo que ya no va a ocupar para poder seguir adelante con Jesús y llegar a ser bueno. Entonces, si él tiene acumulado bienes que pueden servirle a sus prójimos como a él le sirven, y los da, que lo gozan los demás, quiere decir que ya está dando un paso a ser bueno. Sí, No eres bueno sino Dios, o fuera de Dios. Fuera de Dios está significando también aparte de Él, más que Él, sino solamente Él solo. Pero también dijimos, ¿verdad?, que es la bondad de Dios la que el fundamento de la bondad humana. Sin Él, nosotros no podemos vivir esa bondad. También tiene ese significado. Bien, pues entonces sí vamos a dejarlo ya hasta la semana que viene. Les dije que iba a hacer algo, pero ya se me olvidó, así que no. Y dentro de esta oración final, le pedimos a Dios también que nos haga entrar en este texto, que llegue a nuestro corazón y no solamente a nuestra mente. Te damos gracias por todo lo que nos das cada día, Padre de bondad, tú que eres bueno, haznos entrar también en tu bondad, para poder nosotros desear estar contigo para siempre. Ese es el deseo continuo de nuestra vida y de nuestro corazón, pero un deseo que esperamos alcanzar de ti. Así que ese deseo, fruto de tu amor y de tu bondad, nos haga también ir hacia los demás en una entrega generosa. Vamos atentos a tu voz para saber lo que tú nos pides, para seguirte. Pide que lo dejemos todo, que lo compartamos, que lo demos, que lo entreguemos. Y eso nos capacita, eso nos da la libertad para poder ser tus testigos. Nosotros queremos ser tus testigos, para convertirnos en misioneros. Por eso te seguimos, por eso vamos detrás de ti. Para que tu bondad permanezca siempre en nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.